Besiata Tishmaya. Vamos a hablar de la meditaciones hebreas, judías, monoteístas, correctas, apreciadas delante de Hashem y que están del lado de la santidad y de la corrección espiritual y no del lado del kilkul. Kilkul en hebreo, la traducción sería como deterioramiento espiritual. Porque tienes que saber la diferencia del judaísmo con todas las demás corrientes espirituales. Es como comparar la luz con la oscuridad, debido a que las demás religiones, ellos, lo bueno que tienen, la sabiduría que ellos tienen, todo lo aprenden y lo sacan de la sabiduría judía. Entonces tú tienes que utilizar la lógica. Si tú de verdad utilizas tu capacidad intelectual para estudiar todas las religiones del mundo, o por lo menos la más famosa y la más importante, especialmente si tú eres una persona que es espiritual y estás buscando una espiritualidad, tú automáticamente sientes una atracción automática a lo que es el hinduismo, el budismo. Y si tú llegas a los niveles altos en esa religión, tú vas a encontrar que todo lo que ellos saben, su fuente, lo que sacan, de donde sacan su información en el judaísmo, es la Torah. Le ha pasado, y hay testimonios incluso del Dalai Lama, que es el jefe, se supone, del budismo, que le vienen personas judías a tratar de ser budistas, y él le dice: ¿para qué? Nosotros, todo lo que nosotros sabemos viene de ustedes. Ustedes tienen la verdad, los judíos tienen la verdad. Si el Dalai Lama lo sabe, es porque él tiene un conocimiento secreto, que su religión, los secretos de esa religión, sus fuentes son del judaísmo. Judaísmo, Yehudí. Sí, ese pueblo que todo el mundo odia, que la gente dice Free Palestina, en vez de decir Free Palestina, deberían decir free tus cerebros, que liberen su cerebro de la esclavitud de la ignorancia. En vez de free Palestina, deberían decir free los cerebros de la persona. Que la gente no se para a pensar: ¿qué estoy diciendo? ¿Qué significa Palestina? Y una persona y me comenta: yo sé que Palestina se formó y el pueblo Israel vino y ¿qué estás hablando? ¿El rey David de qué pueblo? ¿Era rey de qué pueblo? Yo le comenté, le respondí: el rey David era rey de Palestina o de Israel. Hace 3.000 años atrás. El rey Salomón era rey de Palestina o de Israel. ¿En qué lugar de la tierra? En el mismo lugar que hoy en día es Israel. Existen restos arqueológicos que demuestran que el pueblo de Israel estaba ahí por miles de años. Mucho antes que existiera la palabra Palestina. Que Palestina era un pueblo que eran los filisteos, que no tiene nada que ver con los árabes. Palestina es un cúmulo de árabes que se metieron ahí a tratar de robar la tierra de los judíos. Tienes que saber que existe una corriente en el mundo espiritual. Desde que se estableció el pueblo de Israel en la Tierra Santa, empezó a crecer la búsqueda espiritual en el ser humano. Porque la cantidad de espiritualidad que empezó a bajar sobre la faz de la tierra no tiene nombre. La cantidad de espiritualidad que empezó a bajar cuando los judíos empezaron a cumplir la Torá en la Tierra Santa, porque como hemos estudiado, la Tierra Santa, Eretz HaKodesh, la Tierra de Israel, es la tierra más elevada espiritualmente y físicamente. Es la mejor tierra de todas, una tierra inteligente que reacciona en base al comportamiento de las personas que están en ella. ¿Qué quiere decir? Si las personas dentro de ella cumplen con la Torah y siguen los preceptos, la tierra de Israel da fruto. Si no, si la gente viola la Torah, la tierra los vomita y se convierte en un desierto inhóspito, que es imposible habitarlo. Y la Torah que existe en la tierra de Israel es la tierra que tiene más Torah, más santidad, más pureza de todas las demás tierras. Y se convierte en un tubo energético que desciende espiritualidad en el mundo, y de repente la gente se despierta y quiere buscar espiritualidad y conexión con lo divino, con lo que está más allá.
porque automáticamente que empezaron a crecer los lugares de Torah en el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, automáticamente empezaron a crecer las personas con una búsqueda espiritual que no las saciaron y fueron a las drogas, y el consumo de drogas se disparó sobre todo el globo terráqueo, porque el ser humano tiene una necesidad, así como existe el hambre, la sed, existe el hambre y la sed espiritual, que el hambre y la sed espiritual se puede saciar a través de las conexiones que uno puede llegar a obtener a través de su trabajo y esfuerzo, porque tienes que saber que este mundo físico está dividido en dos partes. Una es la parte, la vía de la santidad, la cual tiene que ver con el trabajo y el cuidado, la obada o la shemura, como está escrito en la Torah en Génesis capítulo 2, que el Creador puso al hombre en el jardín para el cuidado y para el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el secreto de la misma existencia humana, que el hombre tiene que trabajar. Y como te he escrito en la Gemara de Santarín, página 99, Adam le amal yulad, es un verso en Job, en el libro de Job, pero dice la Gemara, comenta, Ashrei Adam she'amalo b'Torah, feliz el hombre que su trabajo es en la Torah, porque eso es lo que te va a llenar. Tienes que saber que este mundo, con todas las cosas físicas que hay, con todas las distracciones y todos los videojuegos que te puedes llegar a imaginar, lo único que te va a saciar de verdad el alma es las conexiones espirituales que tú puedes tener, especialmente con el estudio de la Torah. Porque este siglo se supone que debemos hablar de las meditaciones hebreas, las meditaciones judías. Son meditaciones del lado de la santidad, que ahora vamos a tocar ese tema, pero todo esto es una introducción. De que tienes que saber de que el alma en sí es una energía espiritual, la cual se está sobrevistiendo y revelando como si el cuerpo, o si tu existencia que tú me estás escuchando ahora mismo, sería un avatar del alma. Pero este avatar está en una sociedad y suciedad y en una complejidad de la cual él tiene que ir poco a poco, a través de su toma de decisiones, revelando su alma. Y tienes que saber, el hombre, por muy buena economía que tenga, por muy buenas experiencias físicas que obtenga, nunca nada lo va a saciar. Únicamente las conexiones que él tiene espiritualmente, las cosas espirituales, es lo que te sacia el alma. ¿A qué se asemeja? A una persona que tiene hambre, tiene sed, y en vez de comer se pone a hacer ejercicio. ¿Qué le va a pasar? No le va a saciar el hambre, no le va a saciar la sed, va a tener más hambre y más sed. Y cada vez que tiene hambre no sabe traducirlo, que tiene que comer. Entonces se pone a hacer ejercicio. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir eventualmente. Ese es el hombre que no es espiritual. Tiene hambre y sed, una hambre y sed constante, que él la sacia con cosas físicas, con trabajo, con deseos, con ir a fiestas. Tiene que saber, las fiestas, los festivales que tú puedes ahí ponerte a saltar y consumir toda clase de sustancias y escuchar música, eso es una imagen de una clipa, de una energía negativa, de cosas que existen en el jardín del Edén. En el jardín del Edén existe felicidad, existen asagot, que eso quiere decir conexiones espirituales, que tú empiezas a ver cosas, a entender cosas, etcétera. En el jardín del Edén existe música, en el jardín del Edén, pero en el lado de la clipa, eso se manifiesta en los festivales, las fiestas. Aquí en Panamá se le llaman los parkings, en los cuales se juntan los jóvenes y ponen música a todo volumen y consumen sustancia o alcohol, las cuales vienen a darle una experiencia espiritual. Y en vez de conectarse con la presencia divina, como harían en el jardín del Edén, se conectan con lo más cercano a la presencia divina, que son las mujeres. Entonces sucede algo que le da al hombre una, entre comillas, felicidad, pero que esa felicidad viene sucedida, quiere decir, luego de eso viene un gran down, una gran depresión, porque el cerebro no está preparado para tener, entre comillas, una elevación tal
Y todo eso son placeres del lado del Sitra Ahara, del lado de la impureza, del lado del Satán. Y el Satán baila contigo cuando tú estás bailando esas músicas en medio de un lugar inmodesto, porque todo lo que no es santidad, todo lo que no es en base a las reglas de la Torah, jamás va a ser exitoso y jamás te va a proporcionar un beneficio adecuado para ti, para tu alma, en todos los aspectos. Uno tiene que saber claramente, blanco sobre negro, que cuando uno cumple y sigue la Torah y el judaísmo, uno está cumpliendo en realidad con algo que debería ser ley sobre el sentido común y las reglas sobre cómo el hombre tiene que manejar su vida. Porque todas las formas posibles de manejar, de vivir una vida, el Creador las observó, las vio y analizó en base a su sabiduría infinita de que no existe bien posible de tú y meterte en una fiesta o ir a un parking o ir a una discoteca. No existe bien posible que salgas de eso. Pero ¿para quién es bien? Es bien para las fuerzas del mal y para la inteligencia animalística del hombre. Porque la inteligencia animalística del hombre no está conectada con lo espiritual y lo espiritual está por encima del tiempo. Por lo tanto, tú podrías ver, si eres una persona espiritual, a dónde me lleva esto. Que esto no me trae ningún beneficio a futuro, que es una gran pérdida de tiempo, etcétera. Entonces me privaría de hacerlo si pondría mi intelecto y sobrepondría mi capacidad intelectual y mi espiritualidad por encima de mis deseos físicos, de la fisicalidad, etc. Porque, o sea, si una persona va a esos lugares y salta y consume toda clase de cosas, le va a proporcionar un beneficio momentáneo que le va a convertir, se va a convertir en una amargura y una depresión constante después de eso. De la misma forma, cualquier comportamiento que sea contrario a la Torah, nunca el ser humano va a obtener beneficio claro, continuo y eterno de eso. Siempre le va a terminar siendo una bomba, pero que no explota automáticamente, sino que se está guardando para cierto punto explotarte en la cara, transformándose en un sufrimiento bien grande. Como un hombre, por ejemplo, que se pone a ver toda clase de imágenes en su teléfono de mujeres, etcétera, y de pornografía, Shem Yishmor V'Yatzil, que el Creador nos cuide y nos salve, y de toda clase de mujeres en Instagram y en las redes sociales, etcétera. Tú no sabes el daño que eso te está generando en un futuro. Si tú vieses el daño que eso te va a generar en un futuro, tú jamás decidirías en base a tu intelecto sobreponer decisiones animalísticas sobre decisiones espirituales e intelectuales, porque el daño que genera eso es increíble, es lo peor que hay. No tiene forma de medirse y de calcularse que como después de que tú cometes eso te genera un trauma espiritual, el cual incluso si tú quieres elevarte espiritualmente y conectarte con Hashem y seguir la Torah y los preceptos, eso evita que tú tengas es como un virus en el sistema. Un virus en el sistema intelectual, espiritual, el cual hace una adicción incluso peor que las drogas. Porque las drogas es algo que la gente mira con desprecio. Muchas personas, obviamente, hoy en día la juventud no lo mira tanto con desprecio, por lo tanto lo cometen y lo hacen, eso me da a entender que estamos cercanos a un despertar espiritual en toda la humanidad, porque la forma de la hierba, de la marihuana, tiene forma de una letra Shin, que tiene que ver con el Yesod, con el fundamento, que tiene que ver con los cielos. Por lo tanto, yo pienso de que el consumo disparatado de ese tipo de drogas lleva al ser humano a entender que existen cosas espirituales y pueden llevar al hombre a buscar remedios espirituales a sus problemas físicos que le trae. Porque las drogas, ¿qué hacen? Las drogas lo que hacen es que te dan una sensación espiritual falsa. ¿Por qué falsa? Porque tú no trabajaste para ella, tú no te esforzaste para conseguirla. Y por lo tanto te van a generar un daño mayor del beneficio que te van a traer. Así mismo son todos los pecados y todas las cosas negativas que tú puedes hacer. Todas las idolatrías de todas las meditaciones, incluso hinduistas, etcétera, te van a generar un daño mayor al beneficio que te van a traer.
Cuando una persona está en el judaísmo y la Torah, es una situación, como dicen en inglés, de win-win. Eso quiere decir que tú jamás vas a perder por seguir los preceptos, por conectarte con el Creador, por esforzarte en seguir lo que el Creador dice que hay que hacer. Y una persona tiene que saber las prioridades de su existencia, que lo primordial es lo espiritual y lo secundario es lo físico. Entonces, con esa conclusión de la introducción, llegamos a la parte que seguramente están esperando del tópico. Todavía hay mucho que puedo hablar de este tema, porque hablamos ahorita mismo de temas generales, pero el tópico de este shiur quiero concentrarme, porque después me voy por las ramas hasta mañana, Baruch Hashem, con ayuda de Hashem. Y es simple. ¿Qué es una meditación hebrea, una meditación judía? En base a lo que yo he estudiado, en base a lo que yo he aprendido. Quiero que sepas que, yo no sé, yo sé ahorita mismo que yo era la reencarnación de alguien importante, no quiero decir quién, que incluso para mí es difícil de creer que yo era la reencarnación de él, porque yo vengo ahora en esta reencarnación en un cuerpo que Hashem Yishmor Yatzil, en una sociedad que Hashem Yishmor Yatzil, pero comprendo también lo que está escrito en Shara Gilgulin de Rabbi Haim Vital. Creo que es introducción, es un libro que está dividido en introducciones 17, que hay veces que el Creador manda almas grandes en cuerpos difíciles, quiere decir un cuerpo que no viene de padres que son Kedoshim, etcétera, etcétera. Y quiero tocar un punto, que es que yo, incluso antes de llegar a una fuente que yo pueda decir, esto está escrito aquí, esto está escrito acá, yo escuchaba aquí shiurim de personas como yo. Estoy seguro de que muchas personas aquí que me estén escuchando han escuchado shiurim de esa persona que se llama Kabbalah Mashiach. Y yo te puedo decir, yo lo escuchaba, yo lo seguía, pero empecé a notar y a darme cuenta en mi introducción al judaísmo, etcétera, de que muchas personas que dice tal canal no es un rabino, del maestro Albert Goslan, maestro de Kabbalah, no son en base al judaísmo auténtico, y muchas cosas que dice son herejías. Como por ejemplo, no existe Geinom, no existe infierno. Como por ejemplo, cosas que uno nota y ve claramente como esto no es en base a la shkafa, a la forma de la vida según el judaísmo. Y todo lo que aprendí de ese canal, automáticamente, eventualmente, debido a muchas contradicciones y cosas que vi en ese canal, que dijo de su propio, que escuché en mi propio oído, que son contrarias a la shkafa y a la forma correcta en base a la Torah y a versos claros de la Torah, lo puse en duda automáticamente. Todo lo que escuché de ahí. Porque como yo sé si lo que tú me estás diciendo de Kabbalah y las meditaciones que tú estás esparciendo es correcto, si tú estás cometiendo errores garrafales, entonces yo lo puse en duda automáticamente todo. Pero ¿qué pasa? Continué estudiando y llegué a ver, existen cosas que él decía, que él dice, que citan escritas en los libros sagrados. Entonces, aún así, yo creo que no es correcto esparcir secretos de Kabbalah de una forma tan abierta a personas que no tienen introducciones en qué es el judaísmo, a personas que no tienen conocimiento de la Torah en sí. Porque tú puedes saber toda la Kabbalah que tú quieras, si tú no sabes Torah, tú vas a ser un rasha, tú vas a ser un malvado. Incluso si tú meditas 3 horas seguidas, tú no sabes Torah en el sentido literal, tú vas a cometer errores que Hashem Yishmor Yatzil, el daño que tú tienes en tu alma, el daño que tú le generas, el sufrimiento que tú le generas a la presencia divina, tú no tienes ni idea. Como todas esas personas que hablan así de Kabbalah y esparcen, diciendo, pensando en su mente que ellos son sadikim, enseñándole Kabbalah a toda persona que venga, no hablando en contra de las cosas que no hay que hacer, no hablando en contra de no teniendo din, ni data din,
que es el atributo del juicio, automáticamente esas personas cuando vayan al cielo delante de Akadosh Baruj Hu, la presencia divina le da escupida en la cara. Dudo que incluso tengan un juicio de la vergüenza que van a tener, van a ir directo al Kafakela. Porque tú puedes ser un tzadik y influenciar a los demás que no pequen. Y también puedes ser un rasha, influenciar a los demás que las personas se acerquen al judaísmo. Porque así Hashem puede darle misericordia a una persona que es un rasha delante de Hashem. Que Hashem de verdad se siente asqueado del mal olor. Porque hay veces que yo estoy caminando y yo te puedo decir, en base a lo que tú me has escuchado, yo me siento libre de contar experiencias espirituales y de cosas. Hay veces que no, 80% de las cosas que me pasan espiritualmente yo no las comento. Pero cuando hay algo que yo sé que te puede impactar tu vida para mejor, yo lo comento, como esto. Hay veces que yo estoy caminando y yo siento la tumá de cierta persona. Pero no es una tumá así que, yo siento el olor de que esa persona es un rasha. Me duele la nariz. Siento el olor de que esa persona tiene relaciones con una nidá. El olor de todos los pecados que esa persona hace, yo me tengo que tapar la nariz, me siento mal, es un asqueo. De la misma forma que Kadosh Baruj Hu se siente. Cuando el Creador ve que alguien peca, no lo puede soportar. Punto final. Eso que dicen algunas personas con barba del tamaño del exilio. Barba hasta los pies. Que el Creador te ama menos, herejía. El Creador te ama menos. Eso de que dicen en Breslev, que el Creador te ama menos si tú pecas. Eso es falso. Quiere decir, ellos dicen así. Quiere decir, el Creador sí, es verdad, te ama menos si tú pecas. No te puedes soportar, no te puedo oler, eso te genera mal olor. Yo me acuerdo una vez que yo estaba joven, yo tenía como 13, 12 años y viene una mujer y se me pega. Yo sabía que esa mujer está enamorada de mí. Y al cada rato estaba cercana a mí, etcétera, quería estar conmigo, etcétera. Pero obviamente yo no sabía Torah nada de eso y yo hacía pecados. Y yo le hablé y yo sabía que en ese momento ella olió mal olor de mi boca, se asqueó completamente y nunca más volvió a tratar de acercarse a mí. Yo le agradezco a Hashem por eso, porque gracias a eso no pequé con ella. Gracias a eso no tuve relaciones promiscuas con ella. Gracias a eso nunca más volvió a querer saber más nada de mí. No cambió mi forma de ser en ese momento, mi forma de verme. Pero ella sintió mal olor de mi boca, se asqueó completamente. ¿Qué aprendemos de eso? De que una persona automáticamente que tiene mal olor de los pecados, su cuerpo destiñe mal olor espiritual, el Creador no lo puede soportar. El Creador se asquea de ello, porque la mujer representa la presencia divina. De la misma forma, es un verso en Job, que Job dice uno de sus sufrimientos que mi esposa se asqueó de mí porque tengo mal olor. Tenía lepra, pero lo que no le asqueó a la mujer, a su esposa, la lepra que tenía, le asqueó el mal olor que tenía en su boca, etc. Eso está escrito en Job claramente. Todo tiene fuentes en la Torah. Y yo te quiero decir algo. Tú puedes escuchar Kabbalah Mashiach y él dice que él es Mashiach, que eso es herejía completa. Él no es ningún Mashiach. Te lo puedo jurar por el nombre de Dios, pero no lo quiero hacer, porque sería un juramento en vano, porque es evidente que no es Mashiach. Mashiach no va a tener un pelo de una persona secular. Con todo respeto y admiración a esa persona, porque tiene más méritos que yo puedo tener en un día. Tiene más méritos para parar un desastre mundial. Pero todos esos méritos, la mala inclinación se come esos méritos por la falta de temor de Hashem, por la falta de conocimiento de qué es la shkafá, de cómo ve la vida en base al judaísmo. Porque tú puedes amarlo, desearlo, admirarlo, pero delante de Hashem es una persona más odiada. Porque es como que tú estés muriendo, te estés cercano al mar y no bebas. ¿Qué va a pasar con esa persona? El Creador va a decir, ¿qué te pasa? Estabas enfrente del mar, tenías sed, ¿por qué no bebiste el mar? Quiere decir, estás cercano a ser sadik, estás cercano a ser una persona correcta. ¿Por qué no lo eres? ¿Por qué no explicas la verdad de la Torah? ¿Por qué le enseñas a la persona cosas bonitas que no le van a beneficiar y van a seguir pecando todo el día? Pecando una cosa tras la otra, teniendo mal olor delante de la presencia divina.
Yo comprendo que una persona, si le empiezas a bombardear con todo lo malo que está haciendo, se va a alejar de ti y nunca más te va a escuchar. Pero por lo menos ya entra en su subconsciente: lo que estoy haciendo está mal. En el momento que le viene el sufrimiento, él automáticamente reacciona y empieza a cambiar todo lo que está haciendo mal. Volviendo al tópico, ¿qué es una meditación judía? En base a lo que he estudiado, todo esto tú puedes confiar 100%. Que lo verifiqué, lo comprobé, etc. Existe un libro que se llama Moreh Perushim. De que para empezar, para tú tener una experiencia espiritual, lo primero que tienes que hacer es ir separándote de las personas, y separándote de la vida rural, de ir a un lugar en los cuales tú estás conectado con la naturaleza. De vez en cuando conectarte con la naturaleza y ahí empezar a hacer ciertas meditaciones judías que voy a empezar a describir. Como por ejemplo, existe una meditación que se llama Hedva, que quiere decir, lo escuché de un rabino que se llama Rabbi Itzhak, no recuerdo el apellido, pero es un rabino bien famoso en Israel, etc., que habla hebreo, tiene shurim en inglés para personas que saben inglés. Y él explica cómo existe un cierto tipo de meditación en el cual tú respiras 8 segundos, paras de respirar, quiere decir aguantas el aire 8 segundos y sueltas. Después coges el aire 4 segundos y sueltas. Esto es importante apuntarlo para las personas que quieren empezar a tener experiencias espirituales, porque todo eso te va abriendo experiencias espirituales que tú ni siquiera te puedes llegar a imaginar, especialmente en los sueños. Incluso si tú no recibes una conexión espiritual inmediata en el momento que tú estás meditando, es probable que esa noche, en el momento que vayas a dormir, sí tengas sueños más vívidos o sueños más espirituales, de conexiones con los cielos y con cosas que te quieran mostrar de los cielos, ángeles que te quieran mostrar con conocimiento, etc. Y aguantas el aire 8 segundos, sueltas. Después 4 segundos, sueltas. Después 6 segundos, sueltas. Después 5 segundos y sueltas. Eso se llama Hedva. Hedva es la palabra que Yitro utiliza, que la Torah utiliza, para Yitro, para describir la alegría de Yitro. Es como una alegría que te hace goosebumps, que te hace la piel de gallina. Y obviamente que una persona puede utilizar otras formas de respiración y de pausas en la respiración para obtener conexiones. Por ejemplo, yo lo que utilizo es el nombre de Dios, Yud Ke Vav Ke. Utilizando el nombre de Dios, ¿cómo se hace? Uno respira, recoge el aire y aguanta el aire 10 segundos. Después 5 segundos. Después 6 segundos. Después 5 segundos. Y así uno hace el nombre Yud Ke Vav Ke, que es el nombre de la completud, el nombre de Hashem, el nombre de todos los mundos supremos, y uno puede tener una conexión así. También uno parpadeando con los ojos, quiere decir uno abre los ojos y parpadea 10 veces. Tan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cierra los ojos y aguanta la respiración 10 veces. Perdón, 10 segundos. Suelta. Después, 1. Parpadea 5 veces. Aguanta la respiración 5 segundos. Después, parpadea 6 veces. Aguanta la respiración 6 veces. Después, 6 segundos, perdón. Después, parpadea 5 veces. Aguanta la respiración 5 segundos y uno está conectando así la Jochma y Zeirampim, que es el aire que uno respira, que corresponde con la nariz, que corresponde con Zeirampim de Atzilut. Y te voy a explicar por qué eso te da una sensación espiritual, cosa que ninguna otra religión y en ninguna otra forma de culto te van a explicar por qué eso funciona y cuál es el secreto de eso. Porque si tú no sabes Torah, tú simplemente estás haciendo pantomimas de ser espiritual, cuando en realidad tú no sabes ni dónde estás parado, ni qué estás haciendo, ni cuáles son las raíces, no sabes ni quién es Dios. Como los hindúes no saben ni quién es Dios. Ellos están pensando que Dios es una estatua, que Dios es esto, que Dios es lo otro, así mismo y así. Y bueno, es simple. ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué esto te da una conexión espiritual? Incluso si lo haces simplemente concentrándote en la respiración. Te voy a explicar. Porque existen 10 sefirot, que son los mundos supremos y son la imagen del alma. Entonces, el hombre, el ser humano, usualmente se encuentra en un estado en el cual él es funcional en base a sus sentidos, quiere decir también en base a sus sentimientos. Y lo espiritual se llama
Atzilut se llama Beriah Atzilah, que es la parte intelectual. Por eso en el hombre una de las cosas más espirituales es el intelecto. Las personas que son intelectuales usualmente tienen mayor simpleza, mayor pureza. Uno ve en las personas intelectuales como ellos son personas más limpias, personas que no están sucias de la impureza que hay en la misma sociedad, debido a que la forma intelectual del hombre de manifestarse o de conectarse es algo que es lo más cercano al nivel más elevado espiritual. Por lo tanto, lo que evita que el hombre se conecta son los sentidos. Entonces, los sentidos y los sentimientos tienen que ver con el mundo de Zah, de Zerampim, que es el que Geburat Tiferet Netzach Hod Yesod, que quiere decir bondad, fuerza, belleza, victoria y gloria y fundamento, que esos son 6 nombres en hebreo, lo acaba de mencionar ese Geburat Tiferet Netzach Hod Yesod, de energía espiritual que corresponden con todos los sentimientos que existen, que en base a esas energías espirituales derivan todos los sentimientos que el hombre tiene y también los sentidos. Ahora, cuando el hombre se concentra en su respiración, él está bajando el Da'at, que es lo más cercano a la conexión entre Beriah y Atzilut, que quiere decir el mundo intelectual. Él está bajando el mundo intelectual, el mundo de la conciencia, el consciente, que es lo más cercano a lo espiritual, a el mundo de los sentidos, al mundo de los sentimientos, que es en el cual el mundo se maneja y vive. Entonces, por lo tanto, tú estás manifestando más lo espiritual y empiezas a abrir tu cuerpo, que usualmente funciona como una merkabah de los sentimientos. Por eso el hombre siempre tiene en su vida subidas y bajas de sus sentimientos, y está bajando sobre él conocimiento, intelecto, conciencia de lo que estoy haciendo, entendimiento. Da'at en hebreo quiere decir conocimiento, pero es de'at. Conoce el tiempo, está en el tiempo en el cual tú estás respirando, entender por qué estás respirando y respirar de una forma que tú eres consciente y que tú estás controlando de la forma en la cual tú estás respirando, incluso la forma que tú estás parpadeando. Porque si tú agarras, no sé si tienes un papel, vas a entender esto que te voy a decir de una forma mejor. Dibuja un círculo, luego dibuja otro círculo dentro de eso, y luego dibuja otro círculo dentro de eso. Eso que te acabo de mencionar lo tienes enfrente de ti. Puedes pausar el video, hacerlo y continuamos. Ahora, el primer círculo es el intelecto más cercano a los sentimientos, el intelecto que tú comprendes como tu yo, tu ego, etc. Es el intelecto más cercano a los sentimientos, que podemos conectar con el corazón. Un intelecto que es en base a los sentimientos. Después, el círculo más adentro que dibujaste, que te dije que te dibujaras 3 círculos uno dentro del otro, ese se llama el consciente. Entonces, en el momento que tú respiras, tú estás haciendo que el círculo segundo se conecte con el primero, y el círculo más adentro ya es lo espiritual, ya es la psique. Eso es lo que se llama en el lenguaje común como el tercer ojo, como la glándula pineal, como el lugar donde el alma se manifiesta, etc. Ya es algo divino. Ese es el tercer círculo, el más interno. Entonces, si tú conectas y quitas una barrera que es la parte emocional, conectando la conciencia y tu autocontrol de lo que estás haciendo con lo emocional, automáticamente te conectas más con lo divino y empiezas a tener conexiones espirituales. Por eso toda persona, incluso una persona en la misma idolatría que hace eso, como es una ley en la naturaleza, puede tener visiones y puede tener conexiones espirituales dependiendo de los esfuerzos que él realice sobre eso, de quitar la barrera entre lo emocional y lo intelectual, y lo intelectual con lo espiritual. Esa es una forma de meditación. Otra forma de meditación es agarrar un verso de la Torah o del Tanaj. Yo utilizo muchas veces el verso de Melahim, de Reyes 1, capítulo 18, verso 39, que Eliyahu Naví, después de que hizo una gran demostración del poder de Dios y cómo Él está por encima, Hashem Yitbaraj, cómo Él está por encima de todas las demás ideas. Bien interesante, abro un link, entre comillas, de que la palabra Dios son la misma letra en español, que sefarad español, se dice sefardí, el idioma sefardí, que es español en español.
¿Por qué se llama Sefardí? Porque Sefarat son la misma letra que Pardes, que quiere decir Pshat, Remesh, Drash y Sol. Que el idioma español se puede interpretar de todas las formas de la Torah, de todos los niveles de interpretación de la Torah. Y la palabra misma, ¿qué palabra iba a mencionar antes de esto? Iba a explicar en base a eso. Hashem Yishmor Yatzil, se me acaba de olvidar, creo. Todo lo que estoy diciendo ahora, un momento plac, acá todo eso algo puede ser que se te olvide. Por eso tienes que saber que todo lo que te estoy diciendo y toda la memoria que puedo tener no es mi memoria. Yo no tengo memoria fotográfica ni nada de eso. Simplemente acá todo eso, el santo bendito sea, como está escrito en Proverbios 2:6, que Hashem yiten jochma mi piv da'at utbuna. Como el Creador da la sabiduría de su boca, entendimiento y comprensión. Y no depende de mí todo eso. Yo simplemente me hago un clicky bull, un vaso adecuado para que el Creador envíe su ashpah, su influencia, y pueda tener mérito de recordar, de entender todo eso en base a tu mérito también, porque en el momento en que yo me conecto contigo y te empiezo a pasar conocimiento, si me estás escuchando en quién sabe qué parte del mundo, Argentina, Puerto Rico, no sé qué parte del mundo me estás escuchando, automáticamente el Creador no solo cuenta mis méritos para darme más conocimiento, cuenta incluso tus méritos, de lo que tú tienes el mérito de escuchar. Porque una persona no sabe, como está escrito en la Gemara Mesías del Pesajim, que una persona, uno de los hijos de los rabinos de los Tanaim, vio qué pasa en el otro mundo. Elionim le mala, Elionim le mata, Tachtonim le mala. La persona más simple pueden ser delante del Rey de Reyes, Akadosh Baruj Hu, y delante de todos los ángeles y todos los tzadikim en los cielos, las personas más importantes. Cuando tienes a un Bill Gates o a quién sabe quién, Donald Trump, que en este mundo parecen ser como alguien importante, etcétera, como un don nadie delante de Akadosh Baruj Hu y todos los tzadikim, como un Rasha Merusha que va ahí succionado, como tú sabes, cuando tú jalas la cadena, toda la basura se succiona, quién sabe para dónde. Quién sabe para dónde. De la misma forma, todos esos Rashaim en el momento de su muerte, van directo al Kafa, que es la Geina, Hashem Yishmor Yatzil. No recuerdo hasta ahora qué estaba diciendo antes de mencionar que ya me acordé, que la palabra Dios, que hace alusión a Elohim en hebreo, la traducción sería Elohim en hebreo, tiene la misma letra que la palabra Yesod, que quiere decir fundamento, que nosotros sabemos y hemos estudiado en este canal y en otros canales que hablan de Sefirot, etcétera, que sean kosher, obviamente, Hashem Yishmor Yatzil, que ya hemos mencionado que uno de los canales más famosos que mencionamos antes, como Kabbalah Mashiach, no es kosher de escuchar. Yo me he metido varias veces para ver y comprobar si va a decir herejía en algunos de sus videos, y dice herejía, prácticamente. No quiero decir en todos los videos, pero en todos los que me he metido para comprobar si dice herejía o no, y está kosher, es kosher para escucharlo. Y he visto que Hashem Yishmor Yatzil, tú no puedes confiar en una persona que no sabe, que no ha estudiado el Talmud, no sabe qué es la Shkafá Yehudit, no sabe qué es la Torah en su sentido literal, y saca todo en el sentido literal en base a su experiencia, en base a tratar de ser bueno. Eso hay mala inclinación, hay un Satán que quiere empujar a la persona a tratar de ser más bueno que Dios, a tratar de ser más bueno que la misma Torah. Eso es un Satán. La persona no lo reconoce porque él piensa, porque estoy tratando de ser bueno, está permitido ser más bueno que Dios, entre comillas, como personas que son vegetarianos. Si el Creador dice que está permitido comer carne, ya Habibi, ya Ruhai, ¿por qué tú vas a decir que está prohibido comer carne porque tú quieres tener más misericordia? El Creador hizo una shehitá, un degollamiento ritual, el cual el animal desea ser degollado. El animal siente un mérito que tú lo comas, se siente bien que tú lo comas porque tú lo estás elevando de un nivel a otro.
del nivel del animal a un nivel espiritual mayor, que puede llegar a ser una reencarnación de un ser humano. De contrario, si tú no te lo comes y no lo degollas, tú puedes terminar Shemishmor, no elevando esa alma. Pero tú tienes que saber que si tú ves que el come carne te puede llevar a un pecado, porque tienes demasiada mala inclinación. Shemishmor, ¿cómo pasa el tiempo? Mejor es, si tú no comes carne por una razón espiritual, que tú no quieras hacer un pecado, está permitido. Pero si tú comes carne porque tú quieres tener misericordia de los animales que se degollan, que son kasher de comer, no tienen ningún sufrimiento. El sufrimiento que tienen es mínimo. En un momento, ¡plac!, su alma sale y ni siquiera se dan cuenta. Si el shohet es bueno, el shohet agarra el cuchillo que está chequeado quién sabe cuántas veces pedido en su Yirat Shamayim, y en un momentito el alma del animal sale y se alegra de que lo degollaron y que lo va a comer a alguien de una forma kasher, que diga bendiciones antes de comer. Entonces existe otra forma de bendición, lo que iba a mencionar, de meditación, perdón, que tú agarras un verso la Torah como Adonai u Elohim, Adonai u Elohim, Adonai u Elohim, Adonai u Elohim. Tú lo dices una y otra vez, que eso quiere decir el creador es Dios. El creador es Dios. Y tú, para saber quién es Dios, tienes que cuidar el Yesod. Por eso Dios son la misma letra que Yesod. Para enseñarte Yesod, para enseñarte qué quiere decir fundamento, para enseñarte que toda persona que cuida el Yesod cree en Dios automático. Una persona que mete su órgano en otro hombre, a su shalom, automáticamente es seguro que va a terminar siendo ateo. Porque eso no solo es perder el simiente en vano, es perder el simiente en vano el doble, el triple. Es una persona, todas las personas que son homosexuales, tengo que hacer un shur que hable de cómo curar el homosexualismo en una persona. Besarat Hashem. Y esta persona que es homosexual es porque hizo tantos pecados él solo, perdiendo el simiente en vano, que la pérdida de simiente en vano que él quiera hacer ahora, a partir del momento que tiene tanto pecado, tiene que ser una pérdida de simiente en vano que lleve a una doble pérdida de simiente en vano, que es la pérdida de simiente en vano de él y al otro hombre que está teniendo Hashem y a las relaciones con él. Hashem Yishmor V'Yatzil. Todo eso, ¿por qué? Por la falta de temor de Hashem, por la falta de tener conexión espiritual. Y con eso concluimos. Esas son las dos formas de meditaciones que te puedo dar ahora. Es decir, otra forma de meditación que no voy a explicar en este video, porque tú mismo tienes que, con esas, tú tienes oportunidad de tener felicidad, alegría, conexión con Hashem, bendición, tener una herramienta con la cual tú puedes escapar de la realidad sin tener necesidad de consumir ninguna sustancia, sentirte como si hubiese consumido todas las sustancias y más. Todo eso dependiendo de tu esfuerzo. Eso te puede dar una conexión tal que tú es como si estudiases Torah. Pero tienes que saber, y con eso voy a concluir, que la mejor meditación que tú puedes hacer es sentarte y estudiar Torah por 6 horas seguidas, por 8 horas seguidas, por quién sabe 5 horas seguidas. Esa conexión espiritual es tal que incluso si tú meditas por todo un día, por largos días, y tú te dedicas únicamente a la meditación, no hace comparado con el conocimiento y la conexión espiritual y la luz que vas a traer a tu alma a través de un estudio de por lo menos 2, 3, 4 horas. Y eso es la verdad auténtica de lo que es una meditación judía. Sentate y ponete a estudiar Torah. Tú vas a traer una luz a tu alma, que para traer una luz similar a tu alma tendrías que meditar más o menos quién sabe cuántas horas, 2, 3 horas. Eso te traería una luz espiritual que se parece un poco, es lo más cercano que tú puedes tener una forma clara a una persona que estudia Torah todo un día. Pero obviamente que el estudio es por encima de toda meditación. El estudio mismo, sentate, agarra un Tanaj y ponete a leer página tras página. Desde el momento que, si tú trabajas, te recomiendo que tú hagas lo siguiente: no duermas. Agarra en la noche y ponte 2 tazas de café, ponte a tomar el café con un libro.
y estudia Torah durante toda la noche. Reduce las horas de sueño y durante el día trabaja lo que tienes que trabajar, tus 8 horas. Y en la noche vuelve y haz lo mismo. Al principio te va a ser difícil, pero tienes que saber de todo. Yo me puedo acostumbrar. No te estoy diciendo que lo empieces de una vez, empieces a estudiar toda una noche de repente así. Si tú no estás acostumbrado a estudiar, el estudio te cansa, estudia 1 hora primero. Cuando 1 hora te sea fácil de estudiar, estudia 2 horas. Cuando 2 horas te sea fácil de estudiar, estudia 3. Pero si tú tienes demasiada clipa, porque comiste alimentos no kasher, porque tuviste relaciones con mujeres antes del matrimonio sin santidad, sin pureza, etcétera, si perdiste simiente en vano, si viste falta de recato, todo eso, estudia 5 minutos. Cuando 5 minutos te sea fácil, 10 minutos. Cuando 10 minutos te sea fácil, 15 minutos. Poco a poco, y controlando tu ser y estudiando. Y de la misma forma, aplica esto que te acabo de decir a la meditación. Y con esto concluimos. Baruch Hashem Leolam.